Empezamos con un nuevo tema que es ángulo entre dos rectas. Si tenemos dos rectas, la recta R1 y la recta R2, y queremos calcular el ángulo formado entre ellas. Tengo dos opciones. O calculo el ángulo tomando como lado inicial R1, yendo hacia R2 siempre en el sentido positivo de las rotaciones, que es el sentido antihorario. O voy de R2, tomo R2 como lado inicial y R1 como lado final, y entonces obtengo este otro ángulo. Si me dicen el ángulo entre dos rectas y no me indican quién es el lado inicial y el lado final, cualquiera de los dos puedo calcular. O en un caso de un problema, tengo que ver cuál es el que me interesa calcular. Pero de todas maneras, los ángulos son suplementarios. ¿Ven? La suma de los dos me da 180. Bueno, vamos a calcular el ángulo con el lado inicial R1 y final R2, o sea, este que está en rosado. Para ello trazamos dos rectas paralelas a las anteriores y que pasan por el origen. Como son paralelas, los ángulos que forman esas rectas, que les voy a llamar S1 y S2, son iguales al ángulo que forman las rectas R1 y R2. El ángulo dependiente estamos hablando. Ya habíamos visto en la clase pasada que dos rectas paralelas tienen el mismo ángulo dependiente. Así que acá la recta S2 forma el mismo ángulo que la recta R2. Y el ángulo que forma la recta S1, siempre con el eje positivo de las X, es igual al ángulo que forma la recta R1 con el eje positivo de las X. Así que nos vamos a quedar con los ángulos que forman las rectas paralelas que pasan por el origen, las rectas S1 y S2. Y fíjense, lo que yo quiero calcular es este ángulo que le voy a llamar omega. Y ese ángulo es igual a este ángulo que forma, o sea, el ángulo que forman las rectas R1 y R2, por ser paralelas, es el mismo que forman las rectas S1 y S2. O sea que este ángulo es el mismo. Estos dos son iguales, o sea que este también es omega. Entonces, en vez de ver cómo puedo encontrar acá, voy a ver qué relación hay entre los ángulos que forman las rectas S1, S2 y omega. Le voy a llamar alfa 1 al ángulo que forma S1 y alfa 2 el ángulo que forma la recta S2. Si observamos acá, alfa 1, que es este está medio celeste, y alfa 2, que es todo este en verde. La diferencia de estos dos, alfa 2 menos alfa 1, me da omega, y eso es lo que estamos buscando. Bueno, si aplicamos tangente a ambos miembros de la igualdad, tangente trigonométrica, nos queda que la tangente de omega es igual a la tangente de la diferencia de alfa 2 menos alfa 1. Y recordando geometría 1, la tangente de la diferencia de dos ángulos me da la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 sobre 1 más la tangente de alfa 1 por la tangente de alfa 2. Bueno, si no lo recuerdan, o me lo consultan en alguna clase o lo buscan en algún libro. Pero la tangente del ángulo de diferencia es igual a esta expresión. La tangente del ángulo alfa 2, como alfa 2 es el ángulo dependiente de las rectas,
La tangente del ángulo dependiente es la pendiente. Y entonces esta es la pendiente de la recta S2 y R2. Y esta es la pendiente de la recta R1 o S1, que son iguales. Entonces, reemplazando en la fórmula, queda la fórmula para calcular la tangente del ángulo omega, que es el que estamos buscando. Si queremos buscar el ángulo, entonces aplicamos arco tangente a esta expresión y obtenemos el ángulo que estamos queriendo encontrar su valor. Ahora, si las rectas son paralelas, ¿qué pasa? El ángulo entre ellas va a ser 0. Si el ángulo entre ellas es 0, entonces el ángulo omega es 0, la tangente es 0. Y acá tengo un cociente. Para que en un cociente el resultado sea 0, el numerador o el dividendo debe ser 0. Esto debe ser 0. Y entonces la única manera de que esto me dé 0 es que los dos valores M1 y M2 sean iguales, cosa que ya se conocía. Para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes deben ser iguales. Bueno, ¿y qué pasa si las rectas son perpendiculares? Omega sería 90 grados y la tangente de 90 grados no está definida, pero sí la cotangente. Y la cotangente de 90 grados es 0 y la cotangente es 1 sobre la tangente, o sea, invertimos numerador con denominador, 1 más M1 por M2 sobre M2 menos M1. Y dije, la tangente de 90 grados es 0. Otra vez, para que un cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Y despejando ahí, producto de la M1 por M2 debe ser menos 1. Y despejando M2 nos queda que M2 es el inverso de M1 y de signo opuesto. Veamos ahora un ejemplo. Si quiero encontrar el ángulo que forman las rectas y igual a 1 medio de x más 1 y la recta y igual a 3 medios de x menos 3, entonces voy a escribir esas rectas. Tiene que pasar por 1, acá tengo, y esta debería pasar por menos 3. Y ahí tengo dibujadas las rectas que me dieron como dato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién es la pendiente? ¿Se acuerdan? Es el número que multiplica la x. Así que la pendiente de la primera es 1 medio y la pendiente de la segunda recta es 3 medios. Voy a sacar las paralelas. Ahí saqué todas las paralelas y ahí tenemos las dos rectas que nos dieron como dato. Y queremos encontrar el ángulo omega, que forma R1 yendo a R2, o sea, siendo R1 el lado inicial. Entonces fíjense que en la fórmula está la pendiente del lado final menos la pendiente del lado inicial. Y bueno, abajo no importa porque es un producto. Si ponemos al revés acá, lo que vamos a sacar es este ángulo, ¿sí? Porque lo único que cambia es quién es el inicial y quién es el final y a dónde se ve eso en la fórmula, cambiando la primera pendiente del lado final menos la pendiente del lado inicial. Así que vamos a sacar ahora la que forma R1 con R2. Entonces, reemplazando las pendientes, ahí tenemos entonces la tangente omega. Acá está la pendiente final, 3 medios o 1,5, menos la pendiente inicial, 0,5, más 1 más 0,5 M1 por M2. Y me da 0,57. Y como dijimos, para encontrar el ángulo omega, aplicamos el arco tangente de 0,57 y da 29,74 grados.
Ese es un ejemplo. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.